incompatibles la libertad y la democracia? No. No. Yo creo que sí. Yo soy muy defensor de... Bueno, buenísimo. Vamos a ver qué nos dice nuestro viejo y querido amigo Bobbio. La historia de Bobbio es una de las historias fascinantes. O sea, hay que hacer una película de este tipo. Primero porque vivió una cantidad absurda de años. No llegó a la centuria, pero estuvo ahí, le faltaron 5 años. Nació en 1909 y murió en 2004. Así que pasó por toda la guerra. Nació en Turín, filósofo, jurista y politólogo. Igual que Batman, Turín. Sí, no me había dado cuenta, tengo razón. ¿Filósofo? Jurista y politólogo. En 1928 se afilió a un partido. ¿A qué partido? Al fascista. Para no ser tan malos con Bobbio, el 94% de la población italiana estaba afiliada al partido fascista. Así que tampoco seamos tan... Como Mussolini. Claro, yo. Pero no estuvo mucho tiempo, 7 años. Después, cuando se va el fervor... Hay que recordar que cuando el fascismo llega a Italia, la gente lo recibe como la solución. Pero en 1935 empieza a hacerse antifascista. Se dio cuenta que no era lo que él quería o lo que él creía. ¿Qué año dijiste? El 35. Durante la Segunda Guerra Mundial terminó estando preso por oponerse a la guerra y por ponerse en el bando que Italia había tomado en la guerra. Pacifista. No, estaba en contra de esa guerra. no digamos cosas que no son en Bobbio porque Bobbio es bastante jodido. En la década del 50 era considerado uno de los máximos representantes de la izquierda italiana. En el 67 fundó el Partido Socialista Unitario de Italia. Y en el 96 se unió al Partido Demócrata de Izquierda. Pero después se desencantó. No le gustó. Dice, estos zurdos son muy zurdos. Entonces, Bobbio es alguien que ha sentido un descontento tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda. Lo cual es un pensador muy curioso. Porque en los momentos que tuvo que defender fervientemente las posiciones, él estaba full, metido hasta la coronilla. Pero se muestra de su pensamiento crítico que se nota que hay unas cosas que no lo convencían. Qué bueno que no le convenció el fascismo. La pregunta sería, ¿qué no le convenció de la izquierda? Escuché que, o sea, no había leído de Bobbio, como que pensaba ideas de la filosofía anglosajona, ¿puede ser? ¿O estaba emparentado con la filosofía anglosajona? Sé que ha sido muy leído por los pensadores ingleses. No sé si él pensaba en términos. ¿Por los marxistas ingleses o por qué pensadores ingleses? ¿Qué dijiste? ¿Los pragmatistas ingleses? ¿Marxistas? No, por los estadistas, los ministros, era un autor sumamente influyente. Los libros que publicaba eran discutidos y debatidos en cámara y citados. Bobbio siempre ha sido muy influyente, tal así que gran parte de nuestra estructura jurídica actual está basada en sus reflexiones. Quien estudia abogacía se sigue enseñando Bobbio. Entonces no es para menos. Pero nosotros no vamos a la parte del derecho de Bobbio, no nos interesa, no nos compete, es muy disciplinar. Acá yo le dije democracia y libertad, eso es lo que vamos a hablar. En el 94 le dieron el premio Balzan por el derecho a la ciencia, uno de los premios más prestigiosos de Italia, si no el más. En el 2000 obtuvo el premio Hegel por su contribución al desarrollo de las humanidades, un premio alemán, el más prestigioso probablemente para filosofía. Y bueno, múltiples honores y causas, doctor en causa en París, en Madrid, en Bolonia, en Buenos Aires cuando vino. Dio clases en Turín, en la Academia Británica, en la Academia Licey, o sea, un tipo bastante influyente. Bueno, el libro
primero que hay que leer es un libro muy cortito. Yo he tratado de traer obras que se puedan leer completas y que sean breves, para que tengan imágenes más integradas. No siempre me salió, pero bueno, en este caso sí. Es un libro que básicamente tiene una parte histórica, donde como es la genealogía de la democracia, la genealogía del pensamiento liberal o libertario, o como quieras llamarlo, o el pensamiento de la libertad, y otra es un análisis filosófico. Pero va como articulando las dos cosas, ¿bien? Como para que tengan una idea global del libro. ¿Dirías que Bobbio es liberal de izquierda o de derecha? Voy a dejar que lo decidan. Okay. Porque yo tengo mi interpretación, pero hay otros que interpretan distinto. Entonces, para no influir con mi lectura, me voy a ceñir a las ideas que aparecen en el texto. Lo que yo creo lo voy a decir a lo último. Okay. No pregunté porque quiero que se entienda, no quiero ya sesgar la respuesta y que digan, esto es lo que piensa Paravano, esto es lo que vamos a responder. Bueno, espero que jamás haya pasado eso también. Que ustedes digan las cosas porque yo las quiero oír, ¿no? El texto trabaja una pregunta muy sencilla. La respuesta es difícil. La pregunta es sencilla. ¿Qué le importa al Estado? ¿La democracia o la libertad? Sencillo. Cualquier respuesta que nos imaginemos es difícil. Si elegimos una por la otra, tenemos que explicar por qué. Y si decimos las ambas, también tenemos que explicar por qué. O sea, la forma que lo corresponda te tendré que meter en un berenjenal. No va a ser sencillo. ¿Así? Decís, al Estado le importa más la libertad. Y tenés que empezar a explicar por qué la libertad. Al Estado le importa más la democracia. Tenés que explicar cómo el tema de la igualdad. A los dos. Y bueno, ¿y cómo hace para juntar la libertad y la igualdad? Es un problema. ¿Necesariamente hay algo más importante que lo otro? Es el tema, esa es la pregunta. No sabemos si es necesario o no. El tema es que cualquier respuesta que des es problemática. Si decís que las ambas son iguales, bueno, ¿por qué? Entonces, lo primero que va a decir Bobbio es, bueno, a ver, hay que distinguir los conceptos. El liberalismo es un concepto de Estado y la democracia es un concepto de gobierno. Estado y gobierno no son lo mismo. Ya hemos dicho por qué no es lo mismo, porque el Estado permanece y los gobiernos cambian. Decir que el liberalismo es un concepto de Estado es decir que se entiende que el Estado tiene poderes y funciones limitadas, reducidas. ¿Por qué son reducidas? Porque la idea es maximizar la libertad del individuo. Ese es el concepto más básico del liberalismo. ¿Se entiende? Sí. El Estado tiene que minimizar sus poderes y sus funciones. ¿Por qué? Porque al estar más contraído, el individuo tiene más lugar de acción. Ese es el concepto básico de cualquier liberalismo. Liberalismo clásico, los libertarios, el neoliberalismo. Ese es el punto en común en nuestro diagrama de... Yo digo diagrama de Venn y quizás no saben qué es. ¿Saben lo que es un diagrama de Venn, no? ¿De Venn? No. Cuando vos haces así, acá hay un punto en común donde se toca todo. Esto se llama diagrama de Venn porque lo inventó un tipo llamado Venn. ¿Bien? ¿Entienden? No sé si es con doble E o no. Creo que es con doble E. Es con... buenísimo, gracias. Entonces, en el diagrama aparece un punto, es este punto. ¿Ok? La democracia es... Expresado en términos simples, el liberalismo te dice hace lo que quieras mientras no lastimes a nadie. Exactamente. Ese es el punto básico del liberalismo. Que no es una mala idea. Vos tenés derecho a hacer lo que vos quieras y nadie tiene derecho a impedírtelo. Como principio básico, uno está de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo de que quiere hacer lo que quiera? Es una estupidez. Si no quiero hacer lo que otros me digan. No existe eso. La democracia, dijimos que es una forma de gobierno. ¿Gobierno de qué? Gobierno del pueblo. Demos kratos, ¿no? El pueblo es el que gobierna, ¿no? Ahora,
Sabiendo que son dos cosas distintas, llegamos a una primera conclusión obvia. Un gobierno democrático necesariamente no supone necesariamente tener que ser liberal o que esté en un estado liberal. Un gobierno democrático puede estar en un estado socialista. Y un estado liberal puede ser tranquilamente no democrático. Puede ser con un gobierno de facto. Entonces, de entrada, no es lo mismo batata que papa. Estaba pensando. Pasa que en inglés tenés tomato, y en y acá que tenemos que parecido. Tomate, tomillo. Pues, bueno. Para hacer equivalencia. Sí. Pero había una, la otra vez escuché una que era como aplicada al castellano con un juego de palabras así también, una hortaliza. Bueno, pero bueno, quedémonos con patata y batata. Esto trae, dice Bobbio, 3 claras consecuencias, de las cuales nadie puede discutir. Está haciendo un piso en común. Bobbio, como buen abogado, ¿qué va a hacer? Genera el acuerdo y del acuerdo después te trae las consecuencias. Entonces, acá estamos todos bien. Dice, ¿estamos de acuerdo que la luz roja significa pared? Sí. Bueno, él está haciendo eso, está generando el acuerdo en donde nadie puede negar lo que él está diciendo. Pero ojo al piojo, es obvio. Y cuando se quieran dar cuenta, ya van a estar metidos con él y, no sé, comprometidos. Entonces, 3 consecuencias. La primera, el concepto de Estado no está ni definido, ni determinado, ni constreñido a la idea de libertad o de democracia. Porque si el Estado puede ser liberal, el Estado puede ser otra cosa. El Estado es algo aparte de todo esto. Es una obviedad. ¿Quién discute eso? El Estado no es necesariamente liberal, ni el Estado es necesariamente democrático, como la historia lo ha mostrado. Hay estados liberales no democráticos, como los conservadores, y estados democráticos no liberales también conservadores. Primera idea, el Estado no es ni la libertad ni la democracia. Yo sé que esto al principio nos puede chocar, porque creemos que el Estado tiene que representar la libertad y la democracia. Estoy diciendo hoy en el siglo XXI. Pero por concepto, no está. Ustedes que ya pasaban por todas 4 horas de clase de ética y ciudadanía ya saben que no implica eso. Pero no es tan evidente. Segunda consecuencia. Dado que la libertad o el liberalismo se concentra en el individuo, y dado que la democracia se concentra en el colectivo, tratar de pensar un Estado liberal y democrático en términos conceptuales es paradójico. Porque ¿cómo puedo hacer que un Estado esté limitado y expandido al mismo tiempo? No puedo. O está constreñido para que el individuo pueda actuar como quiera, o está ampliado para garantizar la igualdad. ¿Dijo paradójico? Sí, paradójico. Necesitaríamos un Estado que lata, es decir, que se contraiga y se expande, se contraiga y se expande. Pero esto es totalmente opuesto a cómo funciona el Estado. El Estado es rígido. El Estado no piensa cambiar. ¿Por qué? Porque el Estado es autoridad, trata de tener poder, de operar sobre todo. Entonces, si muta el Estado, pone en riesgo todo su poder. Entonces es paradójico pedir y esperar un Estado que sea liberal y democrático. Pero queremos que sea liberal y democrático. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué queremos? Y porque queremos ser libres y queremos ser iguales. Claro, más que capaz que yo estoy pensando en este contexto en el cual lo libre, o sea, lo liberal no significa lo que uno piensa. Ahora lo liberal en su concepto más básico significa esto. En el 2024 y cuando lo escribió Bobbio significan eso.
Vamos a ver después las consecuencias de eso. Pero si vos le preguntás a un liberal qué significa ser liberal, te va a decir, significa, o bueno, alguien que tenga dos dedos de frente, ¿no? Te va a decir, significa hacer lo que vos quieras sin hacerle daño a ninguno. Eso es un acuerdo básico. Y el que le pregunta a la democracia también, es la igualdad. O sea, negar eso ya generaría una tensión donde no podríamos siquiera reflexionar nuestra propia condición actual. Es verdad que hay otras versiones del liberalismo y hay otras lecturas y consecuencias que Bobbio la va a decir ahora un ratito, pero como buen abogado, ¿qué está haciendo? El piso en común. Hizo una distinción conceptual y de esa distinción conceptual sacó tres consecuencias. La primera, el Estado no es definido por la libertad, o no es la identidad de la libertad, ni el Estado está definido, ni es la identidad de la democracia. Esa es la primera consecuencia. La segunda, pensar en un Estado liberal y democrático es paradójico, desde la óptica del Estado, porque ¿cómo el Estado va a ser liberal y democrático a la vez? ¿Se entiende? La tercera, aunque es paradójico, aspiramos a tener un Estado liberal y democrático. Queremos que convivan estas dos tradiciones. Pero cada vez que tratamos de hacer que convivan, se genera, lo que dice Bobbio, un desbalance ético-cívico. O bien vivimos en estados enteramente democráticos que desarrollan algunas ideas liberales, ¿bien? O vivimos en estados enteramente liberales que desarrollan algunas ideas democráticas. Y esto no es algo del siglo XX o del siglo XXI, sino que es algo desde que existe el Estado hace 20.000 años. No es algo, es un problema intrínseco al Estado. ¿Se entiende? Dice Bobbio, página 108. Para quien examine esta dialéctica constante del liberalismo y la democracia desde el punto de vista de la teoría política general, resulta claro que el conflicto continuo y jamás resuelto definitivamente, incluso destinado a siempre moverse en niveles más altos, está entre la exigencia de los liberales de un Estado que gobierne lo menos posible y las peticiones de los democráticos de un Estado que gobierne lo más posible desde la mano de los ciudadanos. ¿No? Literalmente, esta doble exigencia. Que gobierne menos, que gobierne más. Que proteja la libertad individual, pero a la vez garantice la igualdad social. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, repensemos entonces, dice Bobbio, la historia de la libertad y la democracia. Cuando nace el concepto de liberalismo, nace desde un problema ético. No entender esto es no entender el liberalismo. Y por lo tanto, no atender esto y criticarlo es criticar a la periferia y no al núcleo. Cuando nace el liberalismo, nace como un contraste entre grupos privilegiados que usaban el Estado para su beneficio y dejaban de lado la libertad de ciertos individuos. Por eso aparece el concepto de libertad como emancipación, como estuvimos viendo hace un rato, como emancipación de las tradiciones, como emancipación de las costumbres, como emancipación de la autoridad. Y por eso, en esos términos de emancipación, se empieza a pensar a la libertad como conectada al progreso. Me libero y por tanto avanzo. Un progreso que es primero moral, pero dice Bobbio, rápidamente se lo conecta con algo técnico. Ya no es simplemente liberarme de la tradición, de la costumbre y de la autoridad, sino al liberarme puedo hacer otras cosas de otra manera. Otras cosas de otra manera es un problema técnico. Crear mis propias tradiciones. Sí, con mis propios elementos, con mis propios instrumentos. ¿Entienden la conexión con la tecnología? ¿Con la técnica?
¿Lo ven todo? Porque no puedo seguir si no se entiende. Entonces, de la libertad como algo moral a la libertad como algo progreso, aparece una tercera lectura de esta libertad dentro del liberalismo. Que la libertad dice que hay que defender el antagonismo, la lucha, el combate, porque solamente así, combatiendo, luchando, ¿cómo dicen ahora? Serruchando, no sé cómo dicen, de alguna manera No soy muy se da el motor del progreso. Es una maravilla. ¿Se entiende? El pensamiento se entiende por qué surge así. Porque surge en combate dentro del feudalismo. Y seguramente, si nosotros hubiésemos vivido esa época con nuestras lecturas, probablemente lo hubiésemos defendido esto. ¿Quién no defiende la libertad? ¿No? Una libertad que está en contra de la autoridad, que te obliga a actuar de cierta manera y que no te permite elegir. Lo dice Bobbio. El liberalismo surge como una contratesis del Estado absoluto. Porque comprende que ese Estado absoluto lo único que genera es pasividad civil. No pensás, piensan por vos. Genera una dependencia en las políticas públicas. Tengo lo que me regalan dadivosamente. Frente a eso, la contratesis del Estado absoluto, ¿cuál va a ser? El Estado liberal. El Estado liberal va a decir que la actividad humana, la actividad civil, es lo que permite no que te regalen cosas, sino crear tus propias oportunidades, las leyes del mercado. Y cuando tenés éxito, ¿qué te dan? La propiedad privada. Básicamente es una ética individualista. Queda claro eso. Basada en el esfuerzo y en el trabajo duro. No. Pero encima, ¿quién está en contra del esfuerzo? ¿Quién está en contra de que uno se merece esto? Si yo trabajé, me lo merezco. Me merezco un sueldo, por ejemplo. O sea, hay un punto que es de difícil discusión. No digo que sea imposible, estoy diciendo que es difícil, ¿no? Quédese tranquilo que hay cosas para explicar, pero que quede claro que hay un punto básico. O sea, ¿alguien de ustedes, si pudiese elegir, elegiría la esclavitud o elegiría la libertad? Es una pregunta simplista, tramposa, pero evidente. Todos elegimos la libertad, ¿o no? ¿Alguien prefiere la esclavitud? No, nada. Entonces, esa es la lógica con la que surge. Que luego se distorsiona, son dos cosas aparte. No estamos hablando del Estado neoliberal, estamos hablando del Estado liberal. Teniendo en cuenta Sacher Masoch y todo eso, se relativiza un poco. Todo va a ser relativizado. Pero hay que entender de dónde viene el Estado liberal para ver por qué llega a ser lo que es hoy. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? Entonces, es una ética individualista que rechaza la idea de la concordia como ejemplo de ciudadanía. Porque la concordia es igual a pasividad. Lo que hay que entender es que necesitamos el conflicto. La competencia. Competencia, me gusta. Como el espíritu capitalista. Está en contra de toda idea que diga que es subversivo, digresivo o desorden el antagonismo. Que por ser antagónico generas caos. Porque ellos creen que el antagonismo mueve a los ciudadanos, a la comunidad civil, esa es la palabra, a la comunidad civil. Y que no se debería prohibir ni censurar ninguna idea. Si la verdad es resistente, resistiría cualquier crítica. Eso me hace acordar a alguien de epistemología. Bueno, vos las traído de epistemología, no sé si se acuerdan, así que... La idea del liberalismo es que cualquiera puede sostener lo que sea, cualquier idea. No importa, no deberíamos imponer censura a la expresión, a la libertad de pensamiento.
si algo es verdad, no debería establecerse el Estado como verdad, sino que debería resistir todas las críticas de esas ideas contrarias. ¿Se entiende? ¿En qué epistemólogo lo podrían ver, por ejemplo? Popperiano. Sí. Es popperiano, o sea, es la sociedad democrática. La sociedad científica sería la sociedad democrática. Popper escribe un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Cabe en la democracia, a través de la libertad de expresión, expresar la oposición a la democracia. Es decir, también esta libertad de expresión incluye aquellas opiniones que están en contra de la democracia. Estamos hablando de libertad. Claro. Entonces, también cabe la opinión en contra de la libertad, decís vos. Claro, porque también dentro de la misma democracia, determinados discursos son censurados. Pero no estamos hablando de democracia todavía, estamos hablando de la libertad. Ok. Sí, puede ser. Ahora vamos a ver un poquito ahí lo de la democracia para que se entienda mejor. Les leo una cita de Bobbio. De esta concepción que estamos hablando, surge la libertad individual, entendida como emancipación de los vínculos que la tradición, la costumbre y las autoridades han impuesto. Entonces va a traer un autor que ejemplifique todo esto. Kant, en una idea, en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, un libro de 1784, comprende lo siguiente: el antagonismo es el medio que utiliza la naturaleza para realizar el desarrollo de todas sus disposiciones. Es hasta algo natural. ¿Quieren leer esta imagen? Y dice Bobbio, a través de este progreso de antagonismo se crea una imagen de contraposición entre estados europeos libres y estados orientales déspotas. O sea, Bobbio es un palazo ahí a todos. Con esta idea, Europa son los liberales. Y en ese momento está pensando en todos los imperios que van a derrumbarse en la Primera Guerra Mundial. No exactamente Kant, pero es la dualidad que se va a establecer entre el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso. Sí, vos escribiste esto en la década del 90. No, me refiero a lo que decía Kant. Ok, sí. Kant estaba pensando... Kant estaba pensando en la Revolución Francesa y la asunción del Imperio Napoleónico. Eso es lo que está pensando acá. Por el contexto histórico y por las referencias que hace. Sí, lo que estoy diciendo es contenido. Claro, sí, porque tú ubiques en el marco temporal. Bueno, eso es el liberalismo, el Estado liberal. Vamos a la democracia. Volviendo a la definición clásica, dice Bobbio, desde que se inventó la palabra significó siempre lo mismo: el gobierno del pueblo. Nadie va a discutir eso. La democracia que tenemos hoy en día es hija del Estado moderno. Pero acá está el tema. El Estado moderno es un Estado liberal. Como ya quedó claro con Marx, ¿no? Había quedado claro eso, porque si no se queda claro eso, hablar de esto es como decir, ¡oh! No lo vi venir. Entonces, el concepto significó lo mismo, pero desde que aparece el Estado moderno, con la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, ha estado supeditada al Estado liberal. Pongamos un poquito en pausa esa supedición y vamos a analizar un poquito qué significa, qué se representa por democracia según Bobbio. Según Bobbio, va a ser siempre lo democrático cuando un pueblo o la masa de gente decide cuáles son los asuntos del Estado. Pero no solamente decide cuáles son los asuntos mediante representantes, sino que decide cómo resolver esos asuntos. Es la famosa idea de que el poder del Estado es igual a la soberanía popular. El poder del Estado es igual a la soberanía popular. Por lo tanto, lo que se hace es lo que manda el pueblo. Es la lógica de la democracia. ¿Va a hablar de tiranía de mayoría? No. Vamos, una parte me corrijo. Cuando hace la historia más dura, sí habla de eso.
pero yo no estoy reconstruyendo la historia bien por fechas. Él hace como periodo, toda la bola. Pero sí, ahora me hiciste acordar que al principio, cuando está hablando de Grecia antigua y todo eso, pero él está hablando más de la modernidad, en la parte que yo he tomado. En este sentido, la soberanía nacional es la interpretación subjetivista del Estado. El Estado representa un sujeto colectivo, que es el pueblo. Y por lo tanto, el pueblo es dueño de sí mismo a través del Estado, decidiendo qué leyes le son fundamentales, cómo constituirse jurídicamente, cuál es la constitución que mejor lo representa. De alguna manera, la racionalidad del pueblo la podemos encontrar democráticamente en las instituciones que perpetúan. ¿Qué instituciones quiere seguir manteniendo? Si desaparece un ministerio o se crea un ministerio, depende de la voluntad del pueblo. Aquí hay libertad, dice Bobbio. La libertad entendida como el ejercicio del pueblo, no la libertad entendida como el ejercicio del individuo. Es el pueblo como colectivo que dice qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Los intereses comunes. Muchos teóricos liberales en este momento aprovechan y mencionan esto que acabo de decir, de la tiranía de la mayoría, refiriéndose a una crítica, por supuesto, a la democracia, diciendo que la tiranía de la mayoría puede imponer una agenda que solo beneficia a sectores mayoritarios y perjudica a los minoritarios. Por ejemplo, la Argentina puede decir, bueno, los argentinos somos el 60%, el 51% somos blancos y somos hombres, entonces no importa los gays, la lesbiana, las mujeres, podemos votar contra ellos y hacer lo que les muestran. Esa sería la crítica de la mayoría. Y lo que buscan los teóricos liberales es más que nada evitar una forma de gobierno basada en el sometimiento de otro grupo. Por supuesto que ninguno defiende esto, la tiranía de la mayoría. Pero la masa de gente que se encarga, que decide los asuntos del Estado, es la masa de gente que termina siendo mayoritaria en la elección de sus representantes. Porque otra masa de gente. En la lógica democrática sí, pero siempre va a ser la mayoritaria. Siempre es el consenso la mayoría. Pero la mayoría a veces es un 2%. No importa. Bueno, un 5%. ¿Qué importa? Si importara, no estarían los gobernantes que están, ni seguirían o estuvieron los que estuvieron. Históricamente, si vos querés verlo a ojos argentinos, históricamente nuestras elecciones siempre han pasado por balotaje. Nuestras pobres y fraccionarias democracias que hemos tenido, una o dos han ganado por mayoría. La primera elección democrática de Perón, quizás, la de Arturo Illia. La de Alfonsín, no, ganó, fue a balotaje, pero se bajó el candidato, como Menem con Kirchner. También es sospechoso en ciertos países que ganan con el 98%, 100%, 99%. ¿Por qué es sospechoso? Si es democracia. Si creemos en la democracia, no tiene que ser sospechoso. Pero solo la dictadura aplica coerción a los sujetos, ¿no? Bueno, ahí están los problemas que dice Bobbio. ¿Cómo? Porque nosotros nos damos cuenta que si solamente fuese democracia, no importa cómo se alcanza ese consenso de la mayoría. La cosa que está, queremos mantener la libertad, pero si solamente mantenemos la libertad, se generan desigualdades. Literalmente, no es un secreto para nadie, ni siquiera para los liberales. La democracia mágicamente no nos va a garantizar que todos seamos tigres. Claro, por eso lo que decía es que los liberales saben que se genera desigualdad, no importa eso. Consideran que ese costo es mucho más significativo que caer en el control y la pasividad. Entonces, sabemos que los dos modelos por sí solos son insuficientes. ¿Se entiende? Es lo que dice Bobbio. Pero cada vez que los queremos unir, es sumamente problemático.
Les leí una cita sobre el liberalismo, les leo una cita sobre la democracia que trae Bobbio. Dice, para formalizar la página 37, para formalizar la separación de los representantes de los representados, los constituyentes franceses, siguiendo la opinión eficazmente presentada por Sieyès-Emmanuel Joseph, introdujeron en la Constitución de 1791 la prohibición del mandato imperativo. Bueno, acá hay algo jurista. En el artículo 7, la sección 3 del capítulo 1 del título 3. No importa eso, pero los coloca ahí. ¿Qué pusieron los franceses? Lo siguiente. Los representantes nominados en los departamentos no serán representantes de un departamento particular, sino de toda la nación. Los representantes son representantes de toda la nación. Porque son representantes del pueblo. ¿Se entiende? Eso es importante. Entonces nos tenemos que preguntar ahora, ¿cómo relaciono lo paradójico, lo contradictorio, como decía el compañero? Por definición, la libertad y la democracia son antitéticos, implican éticas diferentes. Realizar plenamente uno implica limitar al otro. El liberal entiende que su libertad yace en su desarrollo personal, por lo que para que yo como persona me desarrolle y yo tenga más, ¿qué va a suponer? Acceder a más educación. ¿Y qué supone? Que mis hijos estudien, tener una buena casa. ¿Y qué supone que yo tenga una casa? ¿O dos casas? ¿Eh? ¿Pero qué supone? ¿Mi expansión qué supone? ¿Y crecimiento del capital? Sí, ¿no? ¿Y que hay algo más que supone? ¿Directo? ¡Exacto! Para que yo tenga la heladera llena, alguien no la va a poder llenar. Pero es básico, se cae de maduro. Para que tengas Bill Gates con tantos millones de dólares, tenés que tener a alguien que no tenga esos dólares. Los recursos son siempre finitos. No hay infinito, nada. Ni la comida, ni la bebida, ni la distribución, nada. Entonces, el liberal entiende que su desarrollo personal es importante. Lo negativo es que para que yo me expanda, vamos a algo básico. Ustedes se van a formar como profesores de filosofía. Que ustedes tengan horas para dar clases va a significar, lisa y llanamente, que alguien no las tenga. Competir. Claro, pero no es simplemente competir, significa no tener ingresos. Si vos lograste tener esos ingresos, si vos lograste el tope de la provincia son 50 horas y el tope de la nación son 40. Si vos lograste tener las 50 horas que se puede tener, quiere decir que hay 50 horas que otras personas no tienen. Bueno, eso no lo voy a decir. Voy a decir algo. ¿Para qué? ¿Algo de biología? No, estadísticas de San Juan. O las quieren escuchar. Algunas son un poquito bajón. Estadísticas de San Juan. Sí, Creo que nos compete. Creo que nos compete. Hay 30% más de docentes en San Juan de lo que la oferta que hay actualmente puede cubrir. Entonces, hay una saturación del mercado del 30%. Hay más oferta que... Hay más demanda que la oferta que hay. Entonces... Pero de cualquier profesor de lo que sea, o la generalidad, sí, la estadística. Después podemos ver los casos particulares que va a variar, pero el año pasado nos dieron los números y los números eran de filosofía no sabes nada. Los filosofías son un poquito mejor, están un poco mejor, como un 15%, cosas así. El problema... ¿Más o de menos? Claro, mientras el 30 solo el 15, como que son el 15% más. El problema no es los docentes de filosofía, sino cómo nuestros espacios han sido cooptados por otros. Pero ese es otro tipo de problema. Pero eso es otra cosa. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo. Hay un 30% de gente profesional que no puede ejercer. ¿Y que no son capaces? No importa si son no capaces, no interesa. Es como se escurre el mercado. Entonces,
Hay algo positivo en la libertad o en el pensamiento liberalista y hay algo negativo. Lo positivo es a todos nos preocupamos por nuestro desarrollo personal. Porque, por ejemplo, que vos trabajes no me hace mejor o peor mi vida a mí. No afecta. Pero bueno, quiere decir que vos tengas trabajo, quiere decir que otro no tiene. Y viceversa, eso es básico. El democrático entiende que la libertad es que la comunidad desarrolle, que la comunidad como un todo avance. Para que la comunidad como un todo avance, significa, finalmente, que se limiten las acciones de los individuos, que los individuos no pueden hacer ciertas cosas. Es básico. Para que se desarrolle toda una sociedad, hay ciertos individuos que tienen que dejar de hacer cosas. Y no es un individuo, son grupos grandes de individuos. Acá en Argentina pasó algo muy curioso hace poco. El problema de las marchas y los piquetes, ¿no? Que creo que se llamó la ley antipiquete o algo así, que se está debatiendo, no sé si terminó saliendo o no terminó saliendo. Hay momentos donde yo me saturo mentalmente, pero son cosas mías, ustedes tienen todos sus procesos. Entonces, la pregunta es ¿por qué eso? Y la respuesta es clara desde el liberalismo, porque que este grupo de gente pueda moverse impide que estos individuos no puedan moverse. Entonces, claro que queremos como sociedad que avance el grupo, por supuesto. Necesitamos que todos sepan leer, que todos sepan trabajar, eso claro que sí. Pero, para poder igualarnos a todos nosotros, nos tenemos que limitar los otros. ¿Qué pasa con el que ya entendió algo y tiene que esperar una hora para que los demás lo entiendan? El liberalismo piensa así. De repente, esta persona está perdiendo su tiempo, limitando su desarrollo. Entonces, la democracia tiene dos cosas, una positiva y una negativa. Lo positivo está en que trata de que todos tengamos lo justo, ¿no? La idea de justicia y democracia están muy unidas. Lo negativo es que para esa justicia de la masa tiene que ser injustos con ciertos individuos. Y de repente, que estos no valen, no tienen su propio valor, no importan, son insignificantes, son desechos. Lo loco, dice Bobbio, la palabra loco lo agregué yo. Lo loco, pibe, lo loco es que el liberalismo por lo menos es, o por lo menos no, tiene el descaro, vamos a decir, algunos consideran que por lo menos y otros lo consideran como descaro, vamos a decir, de decir, y sí, si tienen que perder algunos que pierdan. La democracia le cuesta reconocer, o por lo menos le cuesta reconocer o tiene remordimiento, vamos a poner las dos cosas, de que tiene que a veces coartar las libertades de ciertos individuos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Trato de dar los dos argumentos morales como para que no me digan, no, el neoliberalista el pro. Gorilas me salen de la calle y me gritan cosas. A pesar que estabas enojado por la situación política. Hay que matarlos a todos. La película del hoyo ejemplifica bastante bien esta, pero ¿la has visto? No, vi el trailer. ¿Te lo doy mal? ¿Qué? No te lo doy. No sé Vi un si- trailer. Es como que tiran comida de arriba hacia abajo. Va descendiendo una placa con comida y son todos los niveles, pero Sí, la pero demasiado arriba y abajo nunca llega nada. lo que pasa con el liberalismo no es lo mismo con el hoyo porque está la idea de esfuerzo. En el hoyo es aleatorio. Claro, sí, entonces no sería. En el liberalismo se basa en el esfuerzo y trabajo duro. Claro. Hipotéticamente. Vas a hacer una familia rica, ¿no? Claro, ayuda muchísimo a tener plata para tener plata. Entonces, hay dos lógicas de gobierno totalmente distintas, para cerrar la idea. El liberalismo es un gobierno para el pueblo, la misma ley para todos. Hay una igualdad cívica, esta ley para todos. La democracia es un gobierno del pueblo. Es distinto.
Es una sutil diferencia con implicancias radicales. Un gobierno para el pueblo va a decir, bueno, el Estado se va a ocupar de hacer una ley que garantice tu desarrollo a todos como individuo y que nadie pueda entorpecerte. Y listo, ese es mi labor. La democracia dice otra cosa, dice, no, todos juntos vamos a acordar cómo vamos a actuar, cuál es nuestro poder de acción, cómo distribuimos lo que tenemos. ¿Se entiende? La misma ley para todos, para el liberalismo, todos pueden hacer lo mismo para la democracia. Es muy distinto. Vale, ¿se ve la diferencia? ¿El punto de conciliación va a ser la igualdad de oportunidades? ¿O no? ¿En Bobbio? Bobbio no. ¿Es ansiedad de que dé la respuesta ya o...? Si te tengo que dar la respuesta ya, no hay conciliación. Te vas a quedar con la angustia. O sea, no, con Bobbio digo. En los estados contemporáneos, dice Bobbio, en los estados de hoy en día, no se puede pensar libertad sin democracia y no se puede pensar democracia sin libertad. No se puede. Vamos, libertad y democracia. Ya. Tenemos libertad y democracia y libertad. O sea, son dos caminos distintos que tienen los mismos elementos, pero sus relaciones y vínculos son muy distintos. En la libertad y con democracia hay que entender que las constituciones de los estados, por lo menos occidentales, entienden que esta libertad se aplica en el ciudadano de derecho, el ciudadano representado como de los derechos humanos. Supone que hay una igualdad material. Físicamente, para el Estado, todos los ciudadanos son iguales. Todos tienen DNI, todos tienen que trabajar, todos van a ser materialmente iguales. ¿No? La igualdad material. Y se promueve en esta igualdad material la mayor pluralidad de libertades posibles. ¿Querés estudiar de manera privada? Tenés. De manera pública, tenés. Semi-privada, también tenés. Semi-pública, también tenés. La mayor diversidad que podamos mantener. ¿Se entiende? La otra cara es, partiendo de los derechos humanos, la democracia va a decir que uno de los pilares de la igualdad es que somos todos libres. No se puede ser igual en derechos si no somos libres. Supone una igualdad formal, mientras que el liberalismo con la democracia supone una igualdad material. La democracia con el liberalismo supone una igualdad formal. Todos nacemos libres e iguales. Primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No me queda claro cómo el liberalismo supondría con la democracia una libertad material. La materialidad está en vos como un objeto, una persona real de carne y hueso. En esa realidad yo tengo que garantizar que no haya obstáculos para tu desarrollo. Esos obstáculos, entiéndase, intervenciones del Estado. Del otro lado, es formal porque es un ideal del humano. El ideal del humano tiene dos características: igualdad y libertad. Es ideal, es trascendente, abstracto. ¿Se entiende? La idea de la libertad que tiene la democracia es libertad que evite el clasismo, libertad que evite el ventajismo. ¿Qué pasó? Te perdí. No sé. Ah, pensé que... Entonces va a decir, y esta es la parte donde Bobbio es Bobbio, dice,
sabemos que son antitéticos, es decir, son tesis distintas. Sabemos que como sociedad del siglo XX y del siglo XXI no queremos estados que tengan solamente uno de estos dos aspectos. Queremos los dos, queremos el estado paradójico, que no sabemos cómo hacerlo todavía. No sabemos. ¿No? Antitético, lo aspiramos a esto y hemos ensayado muchas de estas cosas a lo largo de la historia, al punto que hemos establecido que libertad y democracia y libertad son conormativos. Creo las normas pensando en esto otro. Las normas de la libertad me las fundamento en lo democrático. Y las normas de lo democrático me lo fundamento en lo liberal. En esta conormatividad está el nudo del Estado contemporáneo. ¿Qué se está hablando? Dice Bobbio, cuando habla, y acá volvemos, ¿cuál es lo primero que tiene que garantizar? ¿Qué es lo primero que tiene que garantizar el Estado? El principio de igualdad. ¿De qué igualdad estamos hablando? ¿De igualdad liberal o de igualdad democrática? Eso es lo que se va a preguntar hoy. Básicamente, permítame pararme, la respuesta va a ser distinta. En lo democrático hacia lo liberal, la respuesta de la igualdad es la igualdad como llegada. Lleguemos todos juntos a ser iguales en esto. Por ejemplo, la concreción de todos los derechos humanos, que sean reales, no aspiracionales. En la versión liberal democrática, la igualdad es el punto de partida. Todos empiezan iguales. Libertad de oportunidades. Claro. No. Ahora, No es igualdad de resultados. cada uno llegará como se fija. Usted tiene la escuela pública, entonces ya no puede decir que no sabe leer ni escribir. ¿Se entiende cómo funciona? Dijo igualdad de base. ¿De base? De partida. Si querés poner de base. Lo que yo dije es eso. Partido de llegada. Partido de llegada. Y acá dice Bobbio, aparece, se termina de cerrar el círculo hermenéutico, el círculo interpretativo, que es la ley es igual para todos. ¿Es igual para todos? ¿Para dónde llegamos o de dónde salimos? Esa es el tema. Pero ahí está la igualdad. La igualdad está, dice Bobbio. ¿Pero qué igualdad? ¿Qué igualdad podemos garantizar en los estados contemporáneos? ¿Estás descubriendo qué es lo que está despejando? ¿Acá? Sí. Partida. Partido. ¿Entienden cómo ve Bobbio el problema? Da luz, un poco de luz a entender algunos argumentos contemporáneos, me parece a mí. O por lo menos así lo entiendo. Porque la palabra igualdad, libertad, democracia se sigue usando. Pero ¿qué significa? ¿Qué connota? ¿Qué tipo de garantías se están construyendo? De nuevo, la ley es igual para todos. ¿De qué ley estamos hablando? La ley que aspira a cierto punto de llegada, por ejemplo, la educación sexual integral. La ley de educación sexual integral, la 2160, no aspira a de dónde sale, sino a dónde se llega. Si ustedes han leído la ley, no sé si la han leído, yo sí la he leído, habla de... Es ambiguo. No es ambiguo, ¿cómo es ambiguo? ¿La ley en sí o por los decretos cuando salen todos los años? La ley misma. Sí. ¿En qué es ambiguo? No especifica qué es lo que quiere lograr tampoco. Mira, yo hace 6 años que la vengo estudiando y te digo que no es ambiguo. Permitime estar en desacuerdo con tu interpretación. Lo que dice la ley es: buscamos ciudadanos comprometidos. No dice
partimos de ciudadanos comprometidos. Buscamos la llegada. ¿Es claro? En eso. O sea, ¿es claro? Si entendiste a Bobbio. Desde Bobbio, de repente se hace evidente. Es como que se vislumbra. ¿Cómo Pero- hubiera sido si hubiera sido desde el punto de partida? Y el punto de partida es la anterior normativa de la educación que asume que las enfermedades sexuales son un problema y que hay que dar preservativo y esas cosas. Partimos del problema. No llegamos a cosas. Hay las lógicas de interpretación que gobiernan las políticas que van de la mano de los actos de gobierno y de gobernanza y de gobernabilidad son muy distintos. Y acá quizás hay que distinguir entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Gobierno es quien ejerce el poder. Eso es clásico. Por ejemplo, en la democracia, ¿quién ejerce el poder? Nos representamos. ¿Y quiénes serían? ¿No? El pueblo, ¿no? Y en el liberalismo, ¿quién ejerce el poder? El individuo, perfecto, el manual. La gobernabilidad es las capacidades que se tienen, lo que se puede hacer, que es un horizonte de acciones, tan amplio y tan infinito como podamos imaginarlo. Bien, esa es la gobernabilidad. ¿Qué tipo de gobiernos podemos esperar de algo democrático? ¿O qué tipo de gobiernos podemos esperar de algo liberal? Esa es la gobernabilidad. Pero Bobbio no está hablando aquí, ahora, en este punto, ni de gobierno ni de gobernabilidad. Está hablando de gobernanza. La gobernanza es lo que efectivamente se hace, lo que sucedió a la hora de la verdad, a la hora de ver quién decidió qué se hace, cómo se determinó tal ley, tal normativa, tal impuesto, quiénes fueron. La gobernanza es lo efectivo. ¿Se entiende? La palabra gobernanza viene de la jerga, aparece en los estudios de ética y ciudadanía a partir de la década del 70, mediados del 70, cuando se toman los conceptos de la filosofía del sistema aplicado en las industrias estadounidenses, principalmente las empresas y las corporaciones, donde gobernanza es una manera de señalar el que toma las decisiones, el que dice se hace esto. Vamos a ver. Y después se lo trasladó a el pensamiento político. Por lo tanto, estamos hablando de política, va a decir Bobbio, todo esto nos permite hacer un mejor diagnóstico de la actualidad. La actualidad es así. El Estado es liberal y pretende desarrollar políticas democráticas. Políticas democráticas que están siempre subsumidas al principio liberal. ¿Se entiende lo que dice Bobbio? No puedo repetir. Sí. El Estado es liberal, Sí. desde su fundación. El Estado moderno, el 1700 en adelante, 1792, 90, por ahí. 92, 91, 1791. ¿Cuál es la Constitución francesa? 1791. 1789, 1791, ¿no? ¿Qué cosa? La Constitución francesa, la que tiene el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, no importa. A nadie le interesa. No me acuerdo. Bien. Desde ese momento el Estado ha sido liberal. Pero el impulso humano de generar la colección liberal-democracia ha estado. Entonces se ha tratado de generar políticas democráticas. Y estas políticas democráticas han oscilado en dos estilos de gobernanza. Una que son orgánicas u holísticas. ¿Saben lo que es holismo? Se refiere a la totalidad. Bien. Okay. Entonces, las visiones más orgánicas y holísticas van a entender que la sociedad civil está en constante interdependencia y que su sentido está en la totalidad. Entonces,
La gobernanza es cómo nos relacionamos entre todos efectivamente, para, qué sé yo, protestar o un plebiscito, lo que sea. Entonces el individuo está acá obligado o está al servicio de la ciudadanía, porque es parte del todo. De alguna manera somos todos parte de la masa. La otra manera de política es la individualista o atómica, que creo que la palabra atómica es bastante representativa, ¿no? Donde la sociedad civil es un conjunto separado de elementos, que acá quizás... me olvidé tu nombre. Se me fue. Viste que al principio de la clase vos hablabas de conjunto y yo te decía, pero ¿qué estás entendiendo por conjunto? Y acá tenemos dos conjuntos. El conjunto orgánico, donde si yo separo algo se me desarma, y después tenemos el conjunto atómico, ¿no? Donde las partes están juntas pero separadas. Infinitamente manipulables. Sí. Claro, yo puedo hacer tantas acciones de tantas partes como quiera. En la gobernanza individualista atómica, finalmente todo está determinado por el contrato. Cómo el individuo crea una relación bilateral con otro, uno con otro. Por eso ahora yo puedo negociar mi contrato de alquiler. Pero bueno, ese es el principio. Somos todos hombres iguales. Sí, de entrada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? En la gobernanza del Estado liberal, pero de carácter orgánico, fíjense, ya dice Bobbio, ya estamos en el Estado liberal. No es una sorpresa. Otra vez el abogado diciendo una obviedad, pero fíjense cómo va resignificando los términos paulatinamente. En la gobernanza de carácter holística u orgánico, no hay mucho lugar a la independencia, porque se confunde lo privado con lo público. Lo que me pasa a mí dentro de casa también es algo importante afuera. No es casualidad que gobiernos, donde quiera hacer acento lo democrático, crean leyes o normativas que traten de proteger o cuidar lo privado desde lo público. Por ejemplo, asignaciones universales por hijo, la asignación de jefes y jefas del hogar, fíjense, ámbitos privados que de repente son parte de políticas públicas. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es parte de esa lógica de la gobernanza holística dentro de un Estado que trata de mantener cierta lógica. ¿El holismo está, la gobernanza política está de la izquierda o de la derecha? El holismo acá y el atomismo acá. Ajá. La idea de lo orgánico holístico, ¿qué es? Elevar al ciudadano al ideal de los derechos humanos. O sea, como bien, lo más conciso, ¿no? ¿Lo puedo escribir en chat? Sí, escriba lo que quieras. La mirada de la gobernanza individualista y atómica va a partir no de la confusión entre lo privado y lo público, sino la clara separación de lo privado y lo público. El sujeto tiene que tener un punto de aislamiento atómico, si se quiere, de la sociedad. Y tiene que elegir él cuándo se integra a la sociedad. Cuándo va a ir a participar. Sería, por ejemplo, lo que sucede en Argentina y Chile con respecto al derecho al voto. En Argentina es obligatorio y en Chile es Muy bien, sí. No, Estados Unidos. O Estados Unidos. Yo pensaba en Estados Unidos, pero un ejemplo más local. O sea, exactamente. ¿Qué pasa con esto? Porque dice Bobbio que el Estado liberal desde la modernidad hasta ahora ha oscilado en este tipo de movimientos, tratando de hacer un malabares entre su obvia conducta liberalista y sus intenciones de democracia. Sucede lo que dice Bobbio, la sobrecarga de la política. La política está sobrecargada. O
en una imagen similar, está saturado el Estado. No puede tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos al principio, que habíamos llegado al acuerdo, lo paradójico. El intento constante pero paradójico de los estados modernos liberales de incorporar valores democráticos ha generado siempre una tensión que ha resultado en dos tipos de sociedades en el siglo XXI. Y una se comió o fagocitó a la otra. La primera, que fue un intento que fracasó, que es el liberalismo social. Que uno puede ver hasta ciertos intentos de las políticas de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de eso, ante la perestroika, por ejemplo. Que no es lo mismo que el socioliberalismo. ¿Qué sería el socioliberalismo? El socioliberalismo, vos lo conectaste al liberalismo social como con la Unión Soviética. Con las últimas décadas de la Unión Soviética. No, el socioliberalismo está más vinculado con los países nórdicos. Pero como Finlandia, decir eso. Puede ser que haya algo ahí. Bobbio no lo dice, pero ahora que lo decís, puede que sí. Algunas políticas, algunas gobernanzas. Habría que ver bien ahí cómo funciona eso. Perdón, o sea, el liberalismo social ¿Es uno? Sí. Última década de la Unión Soviética. Sí, antes de la perestroika, antes de su apertura al modelo capitalista. Claro. O sea, se refiere a los países, digamos, del este, digamos. Sí, pero los últimos años también, o sea, en ese momento cuando trataban de sobrevivir al fallecimiento con algunas políticas, algunos intentos, que lo único que hicieron fueron conducir más rápido a la caída del bloque del este. Es decir, estamos situados en ya fines del siglo XX, ¿no? Sí, es obvio, sí. Bueno, el liberalismo social, que habría que ver si es socioliberalismo, quizás sí, no lo sé, eso sí que no lo sé. Y el neoliberalismo. El neoliberalismo tiene una idea maravillosamente perversa. Es genial. ¿Quién? El negro. El neoliberalismo. ¿Qué es esta? Como liberalismo, ¿qué va a entender? Que el individuo es libre, ¿no? Pero tiene unos tintes y valores democráticos, que todos somos libres. Entonces, va a jugar, dice Bobbio, con una disminución del individuo, porque supone que así va a disminuir el Estado. Entonces, el individuo es libre, pero ahora inclusive su libertad está comprendida a dimensiones más pequeñas que antes. Lo que es muy útil, dice Bobbio, para generar nuevos mecanismos de organización, porque podemos disminuir el consenso social, aumentar las tensiones políticas, centralizar los poderes, porque no solamente, antes era la idea de que el individuo sale en cualquier momento y una de las cosas que puede elegir el individuo es protestar, ¿no? El neoliberalismo clásico. En el liberalismo, el individuo puede salir y elegir algunas cosas. El liberalismo coartado. ¿Por qué? Porque negoció con la democracia. El resultado es perverso, porque uno termina perdiendo libertad y pierde igualdad. ¿Entienden? Es una maravilla. Una perversidad. Sí, Toda una perversidad. es perverso porque de repente dicen, vamos a negociar con valores democráticos para que podamos incorporar los grandes estándares de derechos humanos, y se utilizan como medio para que uno abandone por deseo ciertas libertades, como por ejemplo pasar hambre. Dice, bueno, prefiero pasar hambre un tiempo, total, vendrán tiempos mejores, no sé, lo que sea. Así se puede entender, por ejemplo, que la gente festeje la devaluación.
Por supuesto. Bobbio no está pensando en Argentina, está pensando en Italia, que ha pasado por procesos similares a este. Bueno, ¿qué piensan de esto? Volvamos a nuestras 4 preguntas. ¿Se entendió esto último? ¿Esa fue la conclusión de Bobbio? Sí, Bobbio te deja con un sabor horrible en la boca. Sí, bueno. Falta otro capítulo. Faltaría otro capítulo si el mundo hubiese cambiado, diría Bobbio. Si el mundo se transforma, pero si el mundo es lo que es. ¿Y cómo pensar en este contexto donde para plantear el liberalismo social y el neoliberalismo? Eso también tiene que ver con la crisis del estado de bienestar en Europa, por ejemplo. Sí, o pensar que democracia cristiana en Alemania. Bobbio llegó a ver el surgimiento de la Unión Europea. Del 2009. Claro, sí. Así que es muy consciente. Bobbio calificaría, por ejemplo, la Unión Europea como neoliberal. Sí, eso no es que él lo califique, es que cae de cuajo. Porque a su vez hay determinadas diferencias entre ciertos países que mantienen un poco más de estado de bienestar con, no sé, Inglaterra, supongamos que no tiene. No, Inglaterra no, Estados Unidos. Bueno, pero eso tiene que ver que tantos valores democráticos quieren mantener, pero no quedan. Eso es después de el hecho. El punto de partida es el mismo para todos. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué creen de esta imagen de ciudadano? No hay dos. ¿Eh? No hay dos. A ver, ¿cuál es? Porque si nos paramos en el liberalismo, me parece que hay uno y en el liberalismo hay otro. ¿Y cuál sería? Y en el atomismo, que. Bueno, esto que decíamos, que todos los individuos son libres. Entonces todos los ciudadanos son libres por defecto. Pero en el liberalismo no. O sea, el ciudadano debería ser libre y luchar después de esa libertad, pero no garantiza que son todos libres. O estoy equivocado. No, está bien. ¿Y qué consideras? ¿Estás de acuerdo con esta lectura? ¿No estás de acuerdo? No, cualquiera. ¿Con qué? Con la interpretación que hace Bobbio de las cosas. El diagnóstico, si quieren. Yo doy mi opinión al final. Está bien. Yo nunca lo había pensado así. Bueno, ¿y ahora que lo has pensado? Y claramente me inclino por el liberalismo porque me parece que no sé ni qué adjetivo usar, pero Use que quiera, no pasa nada. que me parece como muy fuera de la realidad pensar que todos de por sí tenemos las mismas condiciones, entonces de por sí todos no somos iguales. Entonces, como me parece que tiene más sentido pensar que todos deberíamos ser iguales. Ahora, yo también pienso que, creo que siempre he pensado que la democracia es algo bueno y que en cierto punto tenemos como algo así, como un compromiso por ser parte de algo más grande que nuestra propia individualidad. Entonces, hay cosas que hay que sacrificar y a mí me parece válido en cierto punto porque capaz perdemos individualidad, pero no dejamos de perder como individuos, sino estamos ganando en el colectivo, que también afecta a mi individualidad. ¿Va? El problema es que usted hable, sí. Para eso se piden las opiniones. Estamos viendo qué parecer y qué reflexiones finales nos ha dejado Bobbio. Yo concuerdo, mayormente, sobre todo con la consideración de la diversidad del liberalismo y de esa tensión Si la palabra perversa la leí yo. Aviso por las dudas. pero él concluye esa tensión. Pero concuerdo con esa lectura que hace y me parece que esa tensión que él no encuentra cómo resolverla, yo tampoco la encontraría cómo resolverla. O sea que me encuentro ahí. La pregunta que uno debe que hacer es, 1, si hay que resolverlo. 2, si se puede resolver en este estado. O sea, ¿cómo es el estado ahora? Porque si hay que resolverla, digamos,
sí, ¿y por qué? Que puede ser por el tema de las injusticias. Y ahora, ¿el Estado como está configurado desde la modernidad, está capacitado para eso? Porque si el Estado desde su determinación ya es liberal, probablemente todas las respuestas que dé van a ser consistentes con esa lectura. Y es lo que dice Bobbio. Claro. Sí. Pero entonces, ¿qué Estado podemos proponer? Porque se han venido ensayando muchos Estados. Este no es el primer modelo de Estado que se Ha propone. sido bastante fallido. Entonces, te deja una incógnita que... No obstante, ¿qué dice Bobbio sobre estos otros intentos de ensayar otros estados? Porque pienso yo que no, son del mismo modo de ver el estado moderno liberal. Por ejemplo, lo que dice de Unión Soviética, incluso el totalitarismo así. Lo que dice Bobbio es que los estados han ido perdiendo la capacidad de centralizar los poderes y se han desarrollado en los múltiples centros, lo cual ha sido funcional con la lógica liberal, el antagonismo. Pero podría andar más en esto de centralizar los poderes. Centralizar los poderes en términos políticos. Hay un centro, porque inclusive en un Estado liberal el Estado es fuerte. Claramente, porque para poder lograr no irse más allá o controlar a los demás que no vayan allá, necesitas un Estado de mano dura. Aunque se limita su función meramente policíaca Y claro, necesitas hacerlo. Necesitas una fortaleza terrible. El Estado brasilero, un Estado históricamente liberal, su bandera dice orden y progreso. ¿No? Es genial. Y ahí te muestra dos características fuertes y claras: el orden del Estado y el progreso. Es re difícil hacer protestas en Brasil. Y actualmente. Actualmente lo experimentaron los hinchas de Boca. Cuando le largaron la... No sé qué pasa, pero sé que con Bolsonaro sé que es re difícil hacer protestas. Los policías en Brasil, un policía común cualquiera lleva una escopeta así, lleva una escopeta, va por la calle así va armado. Es horrible estar y ver eso, porque te acercas y te da miedo. Y es un policía común, ni siquiera es un policía de la federal. Claro. Igual yo he visto acá en San Juan policías con UCI, ¿Por qué? con UCI, una ametralladora. Yo he visto muchos policías con ametralladora acá. Bueno, además en la entrada había dos policías con una ametralladora, no, pero armas largas, digamos, no sé cómo se llama. De a poco el Estado, y probablemente con esta lógica de gobierno actual, no sé cómo será dentro de unos años, la fortaleza del Estado se va a hacer evidente. Hablábamos del miedo hace un rato. Con eso va de la mano de la centralidad. Sí. Zizek también decía algo parecido en el sentido de que cada vez se basa más fuerte la tensión entre el liberalismo y la democracia, por lo menos el liberalismo económico. Y se han lanzado experimentos de estados que son capaces de mantener esta estructura económica liberal, divorciándose cada vez más directamente de la que hemos entendido hasta ahora por democracia. Y si vos mirás los que se llaman los gigantes asiáticos, como Corea del Sur, Japón, ¿no? Taiwán, que son fuertemente liberalistas y altamente competitivos, a expensas de qué lógicas sobre sus ciudadanos, los más altos índices de suicidio, cosas así, ¿no? Sí, los impactos son claros. ¿No? ¿Qué decías? En lo que es el gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza, ¿se espera que esos dos modelos se mantengan siempre intactos o que haya un vaivén, digamos? Eso es una aspiración que tenemos de que la democracia y la libertad se mantengan. Esa es la aspiración. No, pero yo, por ejemplo, un modelo optimista. La gobernanza, y eso va a cambiar de los agentes, porque es lo efectivo. De repente puede que cambien nuestros agentes políticos o nuestros funcionarios y nada, tenga éxito otra cosa. Eso sí que no se puede predecir. Bueno, no sé quién lo puede predecir. El que lo prediga,
que sea como el Pulpo Paul y que se llene de guita. O sea, como si hay otro gobierno. No, la gobernanza, lo efectivo, el que gobierna efectivamente, eso no se puede predecir. Por ejemplo, digamos que yo soy un dirigente político importantísimo que tomo las decisiones y me muero, o logran de alguna manera correrme, puede aparecer otro que tenga otra gobernanza. Pero siempre va a oscilar entre actitudes atomistas o actitudes solistas. Eso dice Bobbio. Muy metafísico tu apellido, te diría el profe de filosofía y lengua. ¿Por qué? Porque se llama Fuente, como volver al origen. Ah, mira qué lindo. Fuentes. Está bien el toque de El aquitiano. perspectivista. Bueno, ¿y cuál es tu posición? ¿Qué? ¿Cuál es tu posición? ¿Mía? Y sí. Secreto. No coincido con Con el italiano, con el italianucci. Creo que la concepción del liberalismo que tiene es muy estrecha, la concepción de libertad, o sea que es como que incompatibiliza de inicio de la noción de libertad con la democracia. Es como que ve imposible la idea de que sea el liberalismo. O sea, yo también, yo soy un liberal de izquierda, me definiría ideológicamente así, que creo que el aumento, el Estado debería aumentar la libertad, y esa libertad pues, puede ser capital, simbólica, cultural, social, humana, tecnológica. Esa libertad se expande en muchos sentidos. ¿Y qué problema hay con la lectura de la libertad de Bobbio? Que lo contrapone como de inmediato, o sea, no es posible pensar un liberalismo igualitario. Pensar es posible. La realización es el Con la problema. dualidad que ha planteado, no. La realización es el problema. Él no está en contra de la posibilidad. Es más, dice, como la podemos pensar, la aspiramos. El tema es que cada vez que se haya tratado de llevar a cabo, desde la modernidad Sí. ha primado esta actitud. Eso es lo que dice él. Claro. Pero el liberalismo, le pregunto porque, como vos decís, el liberalismo izquierda, vos decís que no se ubica en ninguna de estas categorías o más parecida al liberalismo, quizás si vos decís que el Estado debe expandir, no sé, para Y otra cosa, aumentar la igualdad. cuando decís liberalismo de izquierda, ¿qué significa de izquierda? Está el liberalismo conservador, el que defiende la tenencia en ciertas ventajas, o sea, nacer en una familia rica y quizás tener ventajas que otros y no tener una competencia igual. Yo partiría de una igualdad de oportunidades, si es así, me acercaría al pensamiento de John Rawls, una idea de velo de ignorancia, la justicia es eso. Todos, idealmente, en una sociedad deberíamos elegir la menor cantidad de principios y de aventajamientos. O sea, Habermas es tu enemigo. ¿Eh? Habermas es tu enemigo declarado. Si partido Roll, Y ambos son kantianos y liberales. bueno, pero en el debate Rawls-Habermas, No me he metido mucho. Habermas toma una actitud ultra democrática, porque se pone enfrente de Rawls. Creo que Si te interesa eso, los debates de ellos dos son muy interesantes. Rawls plantea un experimento mental que se llama velo de ignorancia, y que es, imaginémonos en una sociedad, como en un contrato social ideal hipotético, en el que todos quisiéramos en qué sociedad nacer. Claro, sí. Y si yo preguntara si quisieras vivir en este lugar y me contestaras no, es que en ese lugar existen desventajas. Porque si nos debieran a elegir el país en el que vivíamos, es posible que elijamos a otros sobre a otros.
que uno lo elija menos a esos países que elijan a otros. Mirá. Elijan todos condiciones de igualdad. Está bueno lo que acaba de decir porque permite ver la diferencia entre el punto de llegada y el punto de partida. Rawls dice eso, que es nuestro punto de partida, el país donde nacemos. Habermas, en discusión directa con eso, en el texto de acción comunicativa, si te interesa, él trabaja un capítulo que él dice contra Rawls, algo así, como que así que me meten con todo. Dice que hace un contraexperimento hipotético dirigido que dice: la cuestión no es de dónde partimos, sino si yo tomo una decisión en el futuro, ¿estarían de acuerdo con mi decisión? Fíjate cómo Habermas piensa en el consenso de los sujetos futuros, el punto de llegada. Y ahí tenés claramente las dos miradas que nos da la terminología de Bobbio. Que después estemos de acuerdo o no, son decisiones aparte. Todo bien si no estás de acuerdo, es respetable y es la idea. Pero justo tu ejemplo nos permite pensar esta cuestión. Rawls dice, claro, si yo pudiese elegir, mi mundo sería este. Habermas dice, este es el mundo, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Esta cuestión. Es un poco más idealista, dirías vos. Habermas es, como dijiste vos bien, es un kantiano, así que espera el mundo cosmopolita. Eso seguro. Y Rawls es un multiculturalista. Interesante. Mi opinión. Yo creo que Bobbio genera un excelente diagnóstico y una representación de su contemporaneidad, que es los 2000, que nos permite a nosotros entender algunos aspectos relevantes de por qué estamos hoy así. Pero como bien Bobbio lo hace, y yo creo que es algo que hemos perdido algunos filósofos, se da el lujo de decir, no sé cómo resolverlo. Que hoy en día pedimos respuestas inmediatas. Y Bobbio lo que termina como decir, bueno, quizás tenemos que pensar un poco más el asunto. Porque quizás las soluciones que tengamos que tomar sean tan radicales que modifiquen no solamente nuestra vida hoy, sino los próximos 500 años de los Estados-nación. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Por eso yo les dije las dos preguntas. ¿Se puede cambiar? ¿No? ¿Lo queremos cambiar? Y si se puede cambiar en este estado. Esa es la pregunta. ¿Queremos cambiar este mundo? ¿O esta sociedad? ¿Sí? No. Ok. ¿Lo podemos cambiar desde aquí? Porque ahí el programa de gobernanza, los proyectos de gobernabilidad son clarísimos. Son sumamente claros. ¿Qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer? ¿Hacia dónde ir y hacia dónde no ir? Después que sea posible materialmente son dos historias aparte, ¿no? Pero el proyecto se vuelve claro. Digamos que sí queremos cambiar el mundo y que no se puede hacer dentro de este estado. ¿Cuál es el proyecto? Y hay que cambiar el estado. Tenemos que crear un estado que no sea este. ¿Es materialmente posible? Es otro debate. Pero el proyecto y el compromiso cívico va a ser evidente. ¿Se entiende? No. ¿Pero quién podría llevar la tarea de cambiar el Estado? ¿El pueblo? ¿El gobierno? Creo que Bobbio, creo que es irresoluto, Bobbio. Sí, Le preguntaron, te daban una respuesta. claro. Pero la creencia, Bobbio da algunas pistas, algunos intérpretes dicen, no, Bobbio es verdad, llega a ese punto muerto, pero algunos intérpretes de Bobbio va a decir que finalmente es el pueblo, porque es el pueblo el que termina determinando siempre qué gobierno queda o qué gobierno queda, según la historia. Pero solo dos. Ahí está. Ahí volvemos al círculo hermenéutico que dije hace un rato, ¿viste? Porque estamos atrapados en un loop. ¿Qué vas a decir? Bueno, ahora nos vemos en 2 semanas y recuerden que hay que entregar trabajo, esas cosas, así que fíjense. Ah, cierto. Bueno.
¿El control del aire? Ahí. Nosotros dejamos todo prendido. Andamos con la emergencia, ¿no? Sí. Pero eso fue Ah, sí. El que venga a ver esto, se va a morir a gusto. Sí. ¿Pasó algo? Sí, te iba a preguntar. No he presentado la nota y la semana que viene me he olvidado que es Semana Santa. Bueno, pero no es toda la semana. Adiós. Hasta luego, que vaya bien. Pero te iba a preguntar, no sé si van a tener links o algo para encontrarte y me dejas pedir. Lo paso digital, pasarme el texto bueno. y una semana que ya no hablamos. Dale. Hacer O sea, el departamento no tendrás problemas por eso. Yo presentar, el último se podrá presentar, pero ya se presenta una vez. Buen fin de, no rompa nada. Acuérdense de la tarea para la otra semana. Sí. Bueno, perfecto. Yo siempre toco.